FM 89.1, Radio Universidad. 1:00 p.m. en la Argentina. Decíamos hace un rato que hoy es el Día Mundial de Concientización del Linfoma y que tenemos datos que son obviamente para tener muy en cuenta, ¿no? A nivel mundial, 200.000 personas mueren cada año por esta enfermedad. En la Argentina se diagnostican cerca de 4.000 casos por año. Estamos en comunicación con el doctor Germán Stemelin, que es jefe del Servicio de Hematología, Hemoterapia y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Británico. ¿Qué tal, doctor? Gastón Napoli lo saluda. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Gastón, ¿cómo estás? Y efectivamente los números son los que contaste recién. Bueno, primero, gracias por atendernos. Y segundo, ¿por qué hoy se conmemora o se visibiliza el Día Mundial de la Concientización del Linfoma? Bueno, lo importante es poner un día a las patologías, precisamente para visibilizar. La visibilización sirve, por un lado, porque incrementa la investigación y por el otro, porque los pacientes aumentan su nivel de alerta en la medida de que toman conocimiento de que algunos signos o síntomas que pueden creer que son no relevantes sí lo son en el caso del linfoma. ¿Y cuáles son esos signos? El linfoma es una enfermedad maligna que habitualmente se origina en los ganglios. Así que el síntoma y el signo más frecuente es el crecimiento de un ganglio. Muchos de los ganglios no están ubicados en lugares donde podamos verlos, por ejemplo entre los pulmones o en la parte de atrás del abdomen, pero otros sí son lo que llamamos ganglios periféricos en el cuello, en las axilas, en las ingles. Normalmente los pacientes consultan porque en autoexámenes se detectan un bulto, ellos no saben por ahí, algunos de ellos que es un ganglio, y lo importante es que le den importancia, sobre todo si el ganglio persiste en el tiempo, no tiene una causa obvia, evidente, cercana, como sería, por ejemplo, una muela en mal estado. Si no hay nada de eso, debe consultar al clínico y no quedarse en casa por más pandemia que haya, porque obviamente son enfermedades importantes. Seguro, y es muy importante la detección temprana, ¿no? ¿Es probable también que no presente una sintomatología, que sea más silencioso, digamos, el desarrollo de la enfermedad? Diría que es lo más frecuente. La mayoría de los pacientes tienen una primera etapa en la cual solamente hay crecimiento ganglionar. En etapas más avanzadas empiezan a aparecer síntomas que son bastante comunes con otras enfermedades como fiebre, pérdida de peso, transpiración muy, muy importante, a punto de tener que cambiar las sábanas a la noche, eventualmente prurito, o sea, picazón. No, hay muchos síntomas que pueden estar relacionados con el linfoma, porque en realidad ganglios tenemos prácticamente en todo el cuerpo y depende de dónde crezcan es el síntoma que pueden producir, porque eventualmente puede haber compresión de algún órgano vital cercano y la clínica tiene más que ver con el órgano que se ve afectado por la compresión que por el crecimiento del ganglio en sí mismo. Doctor, ¿hay alguna edad, alguna franja etaria que sea más afectada por esta enfermedad? Hay una primera gran división de los linfomas, que están los linfomas de Hodgkin, que afectan mayormente a adultos jóvenes, tiene una franja importante entre los 20 y los 30 años, si bien puede aparecer a cualquier edad, diría que la mayoría están allí. Y después hay un gran grupo, que son todos los otros, que se llaman linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin pueden aparecer a cualquier edad, tiene un poco más de riesgo la persona mayor, a medida que somos más grandes tenemos más riesgo de desarrollo del linfoma, pero dependiendo de la variedad es el grupo etario que está más afectado.
hay un ligero predominio en términos muy generales del sexo masculino, pero tampoco se podría decir que es una patología del sexo masculino. Ujú. Sí, eso también quería consultarlo, así que tanto a mujeres como a hombres afecta casi por igual. ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cómo se indican los tratamientos? Bueno, es un punto muy importante porque el mensaje es muy alentador. Yo me recibí en el 84 y en el año 98 se desarrolló un anticuerpo monoclonal que fue una suerte de bisagra para el tratamiento de ciertos linfomas no Hodgkin, que son los más frecuentes, para bien, desde luego, la bisagra, y hoy estamos curando a un porcentaje altísimo de pacientes con linfoma. Al linfoma de Hodgkin ya hacía muchos años que la mayoría de los pacientes se curaban, más del 75%, y en los últimos 10 se agregaron tratamientos dirigidos directamente a las células, son tratamientos blancos o dirigidos, que actúan, no son quimioterapias, sino que actúan específicamente sobre el mecanismo fisiopatológico que desarrolla al linfoma. Y en este contexto de lo que es el armamentarium terapéutico está el trasplante de médula ósea en todas sus variedades, que logra rescatar a muchos pacientes que con la primera línea terapéutica no lograron la curación. Y la otra buena noticia es que en el país contamos con todas las alternativas terapéuticas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para tratar a los pacientes con linfoma, y hay una ley que obliga a las obras sociales, incluso al país, a cubrir los tratamientos oncológicos en general, así que en principio ningún paciente debería no tratarse del linfoma por falta de cobertura. Bueno, esto es importante, muy importante, ¿no? Que esa ley que está, obviamente, se respete. Después de los tratamientos, ¿sí? ¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes que hayan tenido linfoma? Bueno, cáncer es un término obviamente médico, pero que normalmente aplica para otras cosas. Los cánceres en medicina normalmente entendemos como tales aquellos que tienen un origen primario, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, de mama, en los cuales las cirugías cumplen un rol. Si uno lo toma a tiempo, eventualmente lo puede extirpar. En el caso de los linfomas, la cirugía no ocupa ningún papel más allá de hacer la biopsia del ganglio y hacer el diagnóstico, y es por eso que los pacientes curados de linfoma casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, quedan sin secuelas. La gran mayoría de los pacientes uno no puede identificar que han pasado por un linfoma. Eventualmente sí, algunos de los tratamientos, y en particular en los hombres que somos más susceptibles, nuestros órganos genitales a dejar de producir espermatozoides, eventualmente en algunos puede haber esterilidad secundaria a la quimioterapia, pero no se da en todos los casos, y en las mujeres en un porcentaje mucho más bajo. Bien, ¿hay probabilidad de que se desarrolle de nuevo, o una vez que se puede curar el paciente, difícilmente vuelva a desarrollar linfoma? Cada una de las variedades tiene más o menos un patrón de recaída. Aquellos que se curan, porque hay algunos que tienen muy bajo grado de agresividad, pero no buscamos la curación, sino solo contenerlos, incluso podemos observarlos, pero hay otros que sí son muy agresivos, sí o sí hay que tratarlos, y eso es lo habitual, es que pasados los 2 años de finalizado el tratamiento, si no recayeron, lo más probable es que no lo hagan, un poco por convención, también tiene algo que ver con lo legal. Siempre pedimos 5 años sin tratamiento para poder declarar a un paciente curado. Tiene que ver con lo legal también, porque eventualmente el paciente puede quedar sin cobertura de su prepaga, pero si está dentro de esos 5 años, obviamente no lo pueden desvincular de la prepaga o de la obra social. Claro, claro. Me faltaba preguntarle por las causas
¿Se pudieron determinar causas del origen de esta enfermedad? A diferencia de otros cánceres o enfermedades malignas que tienen una causa muy obvia, como sería, por ejemplo, el de pulmón vinculado al tabaco, en el caso de los linfomas hay un porcentaje menor que sí tienen una causa. Por ejemplo, hay algunos virus, el virus de Epstein-Barr, que es el mismo de la mononucleosis, virus más raros como el del sarcoma de Kaposi, otro que se llama HTLV1, o algunas bacterias del tubo digestivo que eventualmente pueden desarrollar el linfoma como efecto secundario, pero en términos generales diría que para la inmensa mayoría de los pacientes con linfoma, cuando los pacientes nos preguntan por qué me pasó esto, no tenemos respuesta. O sea, pasa por situación genética, digamos, condición genética. Sí, hay una carga genética mínima, no es como un cáncer de colon en el cual uno se tiene que controlar a partir de cierta edad, con colonoscopía, porque si los padres lo tuvieron el riesgo pasa a ser muy mayor. Acá la verdad es que en los linfomas es medio azaroso el desarrollo y no hay una causa obvia. De 10 hermanos por ahí uno solo lo desarrolla, y ninguno de la descendencia, así que no. En términos generales el concepto para la mayoría es que no está vinculado a nada específico. Sí, obviamente los que sobrevivieron a Hiroshima, a Nagasaki con las bombas atómicas tuvieron más incidencia de enfermedades malignas y entre ellos linfomas, pero en términos generales la gente no está expuesta a esas cosas. Claro. Por último, ¿cuáles serían los consejos que puede darle a la gente para la detección del linfoma? El consejo más importante y sobre todo en este momento, de hecho nosotros los médicos nos equivocamos bastante cuando empezó la pandemia, desde el mundo, desde el gobierno, desde las direcciones de las instituciones y desde los mismos servicios médicos, el mensaje que le transmitíamos a los pacientes es que se quedaran en sus casas, que se guardaran y que esperaran que pase. El tema es que ha pasado demasiado tiempo. Si nos hubieran hecho caso, obviamente hubieran fallecido por los linfomas en sus casas sin COVID. El mensaje es que ante un síntoma, un signo, como por ejemplo la aparición de un nódulo, que obviamente no está vinculado al COVID, tienen que consultar al médico. Hoy los hospitales, los consultorios son lugares seguros, los protocolos la verdad es que funcionan. La mayoría de la gente que se está infectando fuera de las áreas COVID no se infectan en los hospitales, sino que se infectan como todos, en la circulación en sus casas o en la calle o donde estén, pero en el hospital la mayoría de la gente está muy protegida. Muy bien. ¿Cuál es la situación en el hospital británico, particularmente respecto a esto, ¿no? El tema de consultas, de sacar turnos, ¿cómo están ahora? Bueno, si hablamos del linfoma, el hospital indudablemente es un lugar de referencia en cuanto a oncohematología. Tenemos todo el arsenal terapéutico. En cuanto a consultas, el hospital ahora está abierto, cada vez se abre más, cada vez reincorpora más al personal que no estaba, en algún momento estaban divididos, personal administrativo por semanas, hoy prácticamente han vuelto todos. Y en cuanto a el porcentaje de pacientes con COVID, es variable dependiendo de las instituciones privadas. El hospital británico en términos generales tiene un porcentaje menor que otros lugares. Esto tiene que ver con sencillamente qué lugares eligieron las preparadas más importantes para internar a los pacientes con COVID. Entonces, aquellos lugares que fueron los elegidos obviamente tienen más colapsadas sus terapias intensivas. Nosotros
a la fecha, o sea, la foto actual del día de hoy, solamente hay 9 pacientes en terapia intensiva con COVID, que es un porcentaje menor de nuestras camas de terapia intensiva, o sea que el hospital está en condiciones de recibir todo otro tipo de patología. De hecho, estamos haciendo trasplante de médula, trasplante hepático, etcétera. Bien. ¿Y el personal médico, de médicos y enfermeros, se han contagiado o no en el británico? En todo el mundo el personal más contagiado es la enfermería. El hospital no es una excepción. Vuelvo a repetirle que muchos de los contagios no son horizontales, o sea, dentro de la institución, sino que son contagios en la comunidad, pero indudablemente ha habido contagios dentro de todas las instituciones. La situación, nosotros no tenemos ningún fallecido afortunadamente del personal sanitario en el hospital. Hemos tenido desde luego personas internadas, pero en términos generales diría que estamos bastante bien. Bueno, mejor así. Le agradecemos, doctor, por su tiempo. No, muchas gracias a vos, Gastón, y gracias por preocuparte por este tema. Hasta la próxima, gracias. El doctor Germán Stemelin, jefe del Servicio de Hematología, Hemoterapia y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Británico, hablándonos de este Día Mundial de Concientización del Linfoma. Hoy es un día de visibilización de esta enfermedad maligna que se cobra la vida de 200.000 personas por año en el mundo y que en Argentina tiene en promedio diagnóstico de 4.000 casos por año. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.